Bendiciones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se va agregando, que se va sumando, como cada mañana nos acompaña, se une desde su casa, desde su trabajo, desde el taxi, su calafia, el transporte público, en su carro, donde usted vaya. Dios me lo bendiga una vez más. Desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. ¿Qué cree? Es coffee time. Oh yes. El coffee está saliendo. Uy, miren nomás. Chulada de maíz prieto. Ya está preparándose. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Empezando una vez más una nueva serie. Continuamos con el mismo perfil. El poder de la llamada de Dios a nuestras vidas. Déjeme decirle por qué sigo en este tema de el poder de la llamada de Dios. Es porque Dios no para, no se cansa. Hasta ahorita, gracias a Dios, Dios no se cansa de hablarnos. Dios no se cansa y no se ha cansado, pero va a llegar un día, créame, va a llegar un día donde esa puerta que ahorita tenemos abierta para acercarnos a Dios se va a cerrar. Y para algunos quizás va a ser un poco tarde atender al llamado de Dios. Por eso en esta mañana vamos a continuar toda esta semana. Hay un ruido raro. Bueno, hay algún ruido ahí medio raro. No me gusta, pero bueno, ok. Entonces, continuamos en esta mañana en este tema de el poder de la llamada de Dios. El coffee acaba de salir, usted lo ha visto. Oh, thank you, Jesus. Oh, man. Este cafecito nos lo dio una hermana Isabel. Otra hermana Isabel, no hermana Isabel de la iglesia. Hermana Isabel, si está mirando este video, muchas thank yous. Está sabroso este café. Tiene como un toque de canela. Tiene un saborcito muy, muy, muy rico. Muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Lo trajo allá de su tierra. Mire, lo trajo, dice que nos cuenta que lo trajo y aquí lo tuvo que limpiar y todo porque estaba recién molido y nos platicó y todo, ¿no? Entonces, pues gracias, hermana. Está muy rico este café. No me acuerdo ni de dónde viene, pero viene, no es de aquí de Tijuana, ni de por aquí cerca. Viene recién casi molido porque no viene ni empaquetado. Está, bueno. Ok, bueno, continuamos. Estamos hablando de el poder de la llamada de Dios. Esa llamada que Dios hace a nuestras vidas después de un accidente, después de un acontecimiento en el que muchos vemos la luz, muchos vemos el túnel. Hay personas que han contado historias que dice, ay, la hermana se va en el viaje. Y déjeme decirle, si usted no lo ha experimentado, si usted no lo ha vivido, si usted no ha sido testigo en primera fila de lo que escucha, pues hay que mostrar un poco de respeto a estas personas que han podido experimentar y que han tenido el privilegio de incluso mirar. Mucha gente dice que miraron un ser divino que los llevó y los tomó de la mano. Déjeme decirle, ¿quién soy yo para decirle a esa persona, está usted mal? O para decirle, no, ¿de cuál fumó? O para hacerle burla o para descreditar el testimonio que están dando. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros si no estuvimos en ese momento? ¿Ok? Entonces, Dios nos llama de una, de otra, nos busca, nos llama, y llega el momento
en el que atendemos al llamado de Dios. Por dos razones. Una, porque nos damos cuenta que sin Dios nada somos. Que sin Dios la vida vamos de fracaso en fracaso, en problema, de tragedia en tragedia. Y cuando decimos, ¿sabes qué? Ok, Dios, ya, me rindo, pero ya no aguanto. Y déjeme decirle, la otra opción o el otro momento en que entendemos la llamada de Dios es porque realmente lo necesitamos. Hay gente que aunque pase problemas, aunque pase circunstancias que dices, no sé ni cómo sigue vivo, pero hay gente tan aferrada y tan enojada con Dios que ni aún así decide voltear para arriba. Hoy esta semana iba a hablar del tema que compartí el domingo en la mañana en nuestra iglesia, de el ministerio que Dios nos ha dado de la reconciliación. Porque Dios nos muestra, y la palabra de Dios nos muestra cómo estamos nosotros molestos. Como muchos de nosotros estamos enojados con Dios. Que nomás escuchamos su nombre, Jesús, y parecemos demonios, temblamos, nos arde la sangre, nos da un coraje, cambiamos la página, apagamos el teléfono y ¡ay, este religioso! Es como si estuviéramos enojados. Alguien habla de Dios y usted se enciende por dentro. Déjeme decirle, es porque la misma palabra de Dios dice que el mundo está enemistado con Dios. Y hoy iba a hablar esta semana iba a hablar de la reconciliación que Dios hace con nosotros. Pero ya tenía en la mente hablar de este personaje que hoy vamos a hacer la introducción. Hoy vamos a ver cómo no va a haber cierre. Este es un hombre que se escondió después de haber tenido todo de parte de Dios, después de haber tenido privilegios que ningún otro hombre ha tenido, decide tomar la decisión incorrecta. Como decíamos la semana pasada, hay decisiones en nuestra vida que marcan el resto de nuestra vida. Y muchas veces culpamos a Dios de las consecuencias cuando nosotros fuimos los que tomamos la decisión que nos trajo esos resultados. Entonces, en esta semana vamos a estar hablando cómo Dios llama a Adán, el primer ser humano creado en la tierra, lo que nos muestra la palabra de Dios. Pero vamos a arrancar cuando Dios le habla por primera vez a Adán. Y no fue una llamada como hemos visto hasta el día de hoy, fue una llamada muy diferente. Cuando Dios le habla a Adán en Génesis capítulo 3 del 8 en adelante, hay una palabra que Dios habla y le llama a Adán. Y le llama y le dice, ¿dónde estás tú, hombre? Y aquí vamos a arrancar, mi hermano, porque hoy quiero dirigirme a hombres específicos, a mujeres específicas que han conocido, que han servido, que han puesto sus vidas en las manos de Dios, pero una decisión las alejó de Dios.
Una decisión bastó para hacer a un lado todo lo que Dios les había entregado, todo lo que Dios había puesto en sus manos, para salir de la cobertura de Dios. Hoy quiero enfocarme, y toda esta semana quiero enfocarme en esos hombres, en esas mujeres que en un tiempo estuvieron sirviendo a Dios, que en un tiempo estuvieron sus vidas entregadas a Dios, sirviendo en ministerios, asistiendo a una iglesia, asistiendo a ayudar, a apoyar a gente necesitada en la calle, a llevar alimento, a ayudar a los demás, a hacer obras de caridad, a hacer trabajos comunitarios, gente que decidió un tiempo servir y era un privilegio. Déjeme decirle, hay gente que servimos en la iglesia y servimos de corazón. Hay gente que servimos en un lugar, en un área, que lo hacemos de todo corazón. No buscamos un aplauso, no buscamos un gracias, no buscamos un reconocimiento, no buscamos una posición, solamente le nace servir, le nace hacerlo, le nace ayudar a una persona, le nace darle una ayuda monetaria, una ayuda alimenticia, le nace. Hay gente en el ministerio que lo hace verdaderamente por amor. Sí, no voy a negar que hay gente que se aprovecha del ministerio, se aprovecha a veces hasta de la misma gente, la exprimen y luego suben videos ahí como les quitan dinero y infinidad de estrategias para exprimir a la gente. Pero yo voy a hablarle a esa gente. Toda esta semana quiero dirigirme a esa gente que verdaderamente ama la obra de Dios, que verdaderamente se entregó, y que usted que está mirando conoce a alguien que dirá, esa mujer, no entiendo por qué se deshace, por qué se gasta, por qué se da tanto si no le dan nada. Es más, hasta le avientan en su cara las cosas que hace, la critican, la señalan, hablan de ella, hablan de él, lo señalan, no lo bajan de pobre, no lo bajan de arrimado, no lo bajan de lambiscón. Yo quiero dirigirme a esas personas esta mañana, a esos hombres, esas mujeres, que después de estar prácticamente de la mano de Dios, una decisión y lo sacó del jardín. Una decisión bastó para hacer a un lado todo lo que Dios había puesto en sus manos. El primer llamado que Dios hace al hombre después del pecado no es un grito de ira, sino una pregunta de gracia. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán, pero no lo llamó para darle para darle la oportunidad de salir del escondite y presentarse delante de él con un corazón arrepentido. Todos conocemos y hemos escuchado y hemos leído la historia donde Adán peca, comiendo del fruto que Dios les había dicho: de todos los frutos comerás, menos de ese árbol que está ahí, porque el día que comas ciertamente morirás. Así está escrito en la palabra de Dios. Y sabemos que Adán, la mujer siendo seducida por la serpiente, toma de la fruta, le da a su marido come, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que hay desnudez en su vida, y Adán y la mujer escuchan la voz de Dios y corren a esconderse. Una decisión hace que huyan del lugar donde pertenecían. Escuchen bien, hay gente que ha dejado el lugar donde pertenece por una decisión equivocada.
Dios llama aún cuando el hombre ha fallado. Ese es el Dios que yo sirvo. Y ese es el Dios que yo le predico en esta mañana y toda esta semana. Un Dios que Él nos llama aún cuando sabe que hemos fallado. Y mire, el pecado no silenció la voz de Dios. La decisión equivocada que tomamos, la decisión que a veces nos lleva a alejarnos de Dios, la decisión que nos hace a veces sentirnos miserables, no apaga la voz de Dios. Porque Dios sigue llamándonos, Dios sigue buscándonos, Dios sigue amándonos. Mire, cuando uno falla, se siente horrible. No sé si usted ha fallado en alguna área, y más cuando usted falla a sus principios, a sus valores. Por eso es sumamente importante que usted tenga bien presente cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. Uno de los principios es la lealtad. Y déjeme decirle, cuando usted falla en esa área, se siente uno miserable. Hay gente que uno de sus valores es no robar. Ni un dulce de los que dan gratis en las tiendas, ni un cacahuate que están ahí en el montón donde los venden. No, sus valores no robar. Pero van en la tienda, ponen su bolso, están agarrando y de pura accidente algo cae en su bolsa. Y cuando llegan a casa se dan cuenta que si han traído un artículo sin pagar, esa persona sí tenga que manejar 20 minutos para regresar a esa tienda. Regresa porque sus valores, sus principios no le permiten quedarse callada con algo que ella sabe o él sabe que no es de él, y va y lo regresa. Hay gente, aunque usted no lo crea, diga, no, eso es exagerado. No, hay gente que tiene valores aún. Hay gente, mi hermano, que el entrar a la iglesia y no postrarse y no orar, eso no lo permite sus principios, sus valores. Que aún sigue teniendo principios, que aún sigue teniendo valores, pero cuando uno falla, el pecado, mi hermano, nos hace creer que ya Dios no nos va a hablar. Nos hace creer y nos hace pensar, y ya la regaste, ya fallaste, mejor vete antes de que te descubran. El llamado de Dios, mi hermano, no se cancela por una mala decisión. Hombres, mujeres que han tenido y que tienen un llamado celestial, todo, usted los mira a estas personas y dice, wow, estas personas, Dios las usa tremendamente, pero cometen una decisión equivocada. Y en vez de restaurarse, en vez de pedir perdón, en vez de ir con un corazón constrito y humillado delante de Dios, se alejan, creyendo que el llamado de Dios se va a cancelar para sus vidas. Permítame. Perdón. El llamado de Dios, mi hermano. Dios toma, cuando un hombre falla, cuando una mujer falla, Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Mire, el otro día íbamos manejando y iba con mi esposa y nos encontramos un hermano que vive a la iglesia y lo miro y le pito, ¡hey, ven! Me dio gusto verlo. Y dice el hermano, híjole, y uno queriéndose esconder, y mira dónde nos vamos a encontrar. No, ¿por qué se esconde? O no se esconda. Lo esperamos en la iglesia, Dios sigue hablando, Dios sigue esperándole, Dios le dio palabra, Dios le dio promesa y Dios la quiere cumplir en su vida. Y ya nos vamos y mi esposa me dice, ¿por qué esa
esa actitud de quererse esconder de Dios? ¿Por qué ese afán de quererse ocultar de la misma gente? Mire, no importa dónde usted se vaya, no importa dónde esté, Dios la va a seguir buscando. Dios va a seguir buscándole. El llamado no es para condenar, sino para confrontar con su amor. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? No es para informarse, sino para restaurar. Dios ya sabía dónde estaba Adán. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no es como que nos escondemos y vamos a decir, pues aquí Dios no nos va a encontrar. Déjeme decirle, el Dios que yo sirvo, no ocupa que lo ponga usted aquí para decir, ahí me está viendo. No. El Dios que yo sirvo es un Dios omnipresente. Un Dios omnipresente que puede estar presente en todo lugar, en todo momento, en toda hora, y Él puede verlo, aun cuando usted se esconde abajo de esa cama, aun cuando usted se esconde en ese sótano, aun cuando usted se esconde en ese bar, en ese billar, en ese antro, en ese burdel. Dios puede verlo, por más que usted quiera esconderse, Dios lo puede encontrar. Y cuando le dice, ¿dónde estás? Es una invitación, mi hermano, que Dios nos hace a todos aquellos que se han alejado de Dios, para darnos cuenta del lugar donde estamos, que no perteneces a ese lugar de miseria, a ese lugar de tristeza, a ese lugar de soledad, a ese lugar de fracaso. Usted no pertenece a ese lugar. Dios quiere restaurarlo. Restaurar significa volver a ponerle el lugar donde usted pertenece. Dios confronta para sanar, no para destruir. La pregunta revela el interés de Dios, escuche bien, por una relación con Él mismo. Cuando Adán se va, deja la relación que tenía con Dios, porque la palabra dice que ellos se paseaban juntos en el huerto del Edén. Al Adán esconderse, se está rompiendo esa relación. Cuando usted se aleja de Dios, cuando usted se aleja de la iglesia, cuando usted deja a un lado aquello con lo cual usted se apasionaba, usted está rompiendo una relación. El pecado lleva al hombre a esconderse de Dios. Adán se escondió por miedo y por vergüenza. El pecado rompe la confianza, pero nunca la presencia de Dios. Hay cosas vergonzosas que podemos llegar a hacer. Aún estando en la iglesia, aún siendo cristianos, aún siendo siervo de Dios, aún siendo hija de Dios, aún siendo y estando en una iglesia, déjeme decirle, sigue siendo humano, sigue teniendo tentaciones, las mismas tentaciones que tenía allá afuera en el mundo las sigue teniendo. La única diferencia es que hay ciertas tentaciones que usted ya está más fuerte, más protegido para no hacer. Antes allá en el mundo le daba igual fumar, tomar, beber, drogarse, ahora está en la iglesia, ya no lo hace. Pero aún sigue habiendo ataques. Aún seguimos pasando un proceso en el cual día a día tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que buscar la fortaleza en Dios para no volver a caer en las tentaciones de antes. Pero déjeme decirle, cuando el pecado llega, rompe la confianza, pero nunca rompe la presencia de Dios en nuestras vidas. Donde hay pecado no confesado, hay escondidas. Entonces, en esta mañana, yo le invito, mi amigo, mi hermano que está mirando, a restaurar esa relación con Dios. Usted se alejó. Una decisión lo llevó fuera de la iglesia, fuera de la presencia de Dios. Una sola decisión.
hizo que usted dejara todo lo que Dios había puesto en sus manos. Y ahora está escondido, pensando que ya Dios lo desechó. Pero en esta mañana yo quiero recordarle que el llamado de Dios después del pecado demuestra que Dios no abandona al hombre en su caída, sino que lo busca para restaurarlo. El problema no es haber fallado, el problema es permanecer escondidos de aquel que nos salvó. En esta mañana, mi querido amigo, yo quiero hacerle la invitación de que si usted ha fallado a Dios, usted se ponga a cuentas con Dios. Su mano no se ha cortado para salvación. Él sigue tocando la puerta de su corazón. Si usted lo sacó, muchos sacamos a Jesucristo de nuestras vidas sin darnos cuenta, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Puede incluso estar en una iglesia, pero ya Dios no está dentro de usted. Ya lo hemos sacado. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarle de todo corazón que abra una vez más las puertas de su corazón. Ábraselas a Dios. Dígale: Señor, he cometido errores. He cometido decisiones que me han alejado de tu presencia, que me están avergonzando en este momento, que me están echando en cara las fallas que he hecho. Pero yo quiero regresar. Yo quiero regresar a tu presencia. Yo quiero regresar, estar en ese lugar santísimo. Yo quiero una vez más poder ser usado por tu presencia. Si es usted esa persona en esta mañana, yo le invito, clame a Dios. Clame a Dios, dígale: Señor, aquí estoy. Ya no me quiero esconder. Adán se escondió. Y vamos a ir viendo más todo el proceso que vivió Adán. Pero usted está en esta mañana escuchando esto y usted se ha alejado de Dios. Usted sacó a Dios de su vida. Las decisiones que tomamos, a veces le decimos a Dios con nuestras decisiones: Dios, tú no sabes, yo sí sé. Tú no puedes, yo sí puedo. Pero en vez de sanar, nos lastimamos más y nos alejamos más de Dios. En esta mañana yo le invito a que haga esa reconciliación con Dios. Vuelva una vez más a creer en Él y a confiar en Él. Dios me lo bendiga. Terminamos esta mañana. Mañana continuamos con el tema de el poder de la llamada en Adán. Dios me lo bendiga.